Hola, bienvenido o bienvenida al curso básico de imágenes del sistema músculo-esquelético de Radiología 2.0. En la primera clase vamos a hacer una breve introducción al tema. Antes de comenzar, quiero presentarme. Mi nombre es Silvana Ciardulo. Soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro. A modo de introducción te voy a leer esta frase que está tomada de la página de la Organización Mundial de la Salud. Entre 1 de cada 3 y 1 de cada 5 personas, incluidos los niños, sufren una afección osteoarticular o muscular dolorosa y discapacitante. Voy a hacer una breve revisión del rol de los métodos de diagnóstico por imágenes en el sistema musculoesquelético en general. La evaluación de un paciente con clínica de patología del sistema musculoesquelético comienza con la evaluación radiológica. Lo ideal es obtener al menos 2 proyecciones de la región que sean perpendiculares entre sí, clásicamente el frente y el perfil. Cuando los hallazgos en la radiografía son normales o dudosos, la secuencia diagnóstica continuará con la indicación de una tomografía computada o una resonancia magnética según la sospecha diagnóstica. La tomografía computada es muy buena para detectar lesiones óseas y la resonancia magnética es muy útil para evaluar las partes blandas, incluidos los músculos, los tendones y los ligamentos. Quiero que observes esta radiografía de hombro derecho. Vamos a volver a esta imagen al final de la clase para describir los hallazgos radiológicos. Después de ver esta presentación serás capaz de reconocer un hueso radiológicamente normal y de identificar las alteraciones de la densidad ósea en una radiografía, así como sus causas probables. El contenido de esta presentación está dividido en 3 temas. El hueso normal, donde vamos a revisar la anatomía macroscópica y la anatomía radiológica. Nos introducimos en la semiología radiológica, describiendo las alteraciones en la densidad ósea. Por último, vamos a ver algunos ejemplos en imágenes de la patología prevalente con alteraciones de la densidad ósea. Comenzamos con el hueso normal. A la izquierda de la pantalla vemos un esquema de un hueso normal. A la derecha de la pantalla vemos una radiografía de fémur derecho, que es el mismo hueso representado en el esquema. Para poder describir con propiedad una radiografía es importante conocer los distintos segmentos de un hueso largo. En el ejemplo del fémur tenemos la epífisis proximal, la metáfisis, la diáfisis y de nuevo la metáfisis y la epífisis distal. Los mismos segmentos se pueden reconocer en la radiografía: epífisis proximal, metáfisis, diáfisis, metáfisis y epífisis distal. Además, en la radiografía podemos reconocer la cortical ósea y el canal medular en un hueso largo. Entonces, el hueso cortical o la corteza ósea se observan más densos en la radiografía convencional o más blancos. El sector central del hueso, que corresponde a la médula ósea, se observa en un tono más oscuro. Una de las características que tendrás que evaluar en la radiología es la densidad del hueso. Como decíamos antes, la densidad ósea se refiere a la opacidad o blancura del hueso como se ve en la radiografía. Entre las alteraciones de la densidad ósea tenemos el aumento de la densidad o la disminución de la densidad. Un aumento en la densidad del hueso puede ser focal o difuso,
Y también la disminución de la densidad ósea puede ser focal o difusa. En cuanto al aumento de la densidad, las causas más frecuentes son las metástasis blásticas, la enfermedad de Paget, que puede adoptar formas focales o difusas, y la necrosis avascular. En cuanto a la disminución de la densidad, en este grupo se incluyen nuevamente las metástasis, en este caso se trata de metástasis líticas, la osteopenia, que puede ser generalizada o puede ser focal, el mieloma múltiple y la osteomielitis. A continuación vamos a ver imágenes de la patología ósea prevalente con alteraciones de la densidad ósea. Esta es una radiografía de caderas anteroposterior en un paciente de sexo masculino de 75 años que refería dolor vago en ambas caderas. En esta radiografía no se observaron fracturas ni luxaciones, pero sí es evidente una alteración de la densidad ósea. Se le indicó al paciente una gammagrafía ósea. Las áreas de aumento de la captación del radiotrazador se corresponden con las áreas de aumento de la densidad que vimos en la radiografía convencional, afectando a ambos pubis, ambos isquiones y a los huesos ilíacos a predominio derecho. Se observan además otros focos que pueden pasar desapercibidos en la radiografía a nivel de la epífisis proximal del fémur izquierdo, en algunos cuerpos vertebrales lumbares y dorsales y también en algunas costillas. Lo podemos ver mejor en la imagen en positivo. En este paciente, las imágenes anormales que describimos correspondían a metástasis blásticas de un cáncer de próstata. Volvemos a la radiografía convencional, donde se demuestra el aumento de la densidad en ambos pubis, isquion y en el hueso ilíaco derecho. Como mencionábamos antes, las imágenes de captación en la gammagrafía ósea se corresponden con las áreas de aumento de la densidad en la radiología, pero además se identifican otros pequeños focos que pasan desapercibidos en la radiología convencional. En el protocolo de evaluación de un paciente con sospecha de secundarismos. Este es otro caso, una radiografía de caderas anteroposterior en una paciente de sexo femenino. Te doy unos segundos para que la observes. Si hacemos una evaluación bilateral y comparativa, será más fácil identificar las alteraciones en la densidad de la cabeza del fémur izquierdo. Hay un aumento difuso, aunque heterogéneo, en la densidad del hueso subcondral. El aumento de la densidad ósea en el hueso subcondral es un hallazgo característico de la necrosis avascular de cadera. Un signo radiológico temprano que se puede detectar es el signo de la semiluna y corresponde a una línea radiolúcida que representa la fractura subcondral. Es un signo radiológico característico de la necrosis avascular de cadera que en este estadio todavía es reversible. La necrosis avascular se produce por un trastorno en la irrigación con isquemia ósea que posteriormente conduce a muerte celular y necrosis. Las fracturas microtrabeculares en el hueso subcondral producen un colapso óseo y deformación de la cabeza del fémur. Como te mencionaba antes, los hallazgos en la radiografía pueden ser tardíos. La resonancia magnética es el mejor método para detectarla en los estadios más tempranos. A la derecha de la pantalla vemos la imagen de una resonancia magnética de caderas. Es una secuencia T1, podemos ver la alta intensidad de la señal del tejido adiposo. En el sector superior de la cabeza de ambos fémures se identifican lesiones osteocondrales focales bien delimitadas con un borde hipointenso. De hipointensidad
de la médula ósea en el fémur derecho indica la presencia de edema, el que se verá mejor en las secuencias ponderadas en T2. Esta es una radiografía de cráneo de perfil. Te doy unos segundos para que identifiques las alteraciones óseas. El hallazgo principal es la presencia de múltiples lesiones líticas focales que presentan un borde bien definido. Estas imágenes, que reciben el nombre de lesiones en saca abocado, son características del mieloma múltiple. El diagnóstico diferencial debe establecerse con las metástasis líticas que pueden presentar un aspecto similar en radiología. El mieloma múltiple es la neoplasia maligna primaria del hueso más común en el adulto. En la radiografía se puede presentar como una lesión lítica solitaria que recibe el nombre de plasmocitoma o como múltiples lesiones líticas focales en saca abocado, como vimos en el ejemplo anterior. Volvemos ahora a la imagen que te mostraba al comienzo de esta presentación. Este es un paciente de sexo masculino de 45 años de edad que consulta por dolor en el hombro derecho. Se obtuvo una radiografía anteroposterior de la región. Además de la pérdida de la relación entre la cabeza del húmero y la glena, lo que debe llamarte la atención en esta radiografía es la alteración de la densidad ósea en la cabeza y el cuello del húmero derecho. Un dato importante que se asocia a las lesiones agresivas es el límite mal definido entre la lesión ósea y el hueso normal por la presencia de un patrón permeativo. La evaluación histológica de la lesión demostró que se trataba de un plasmocitoma. En esta presentación hemos revisado la anatomía macroscópica y radiológica del hueso normal. Nos introducimos en la semiología radiológica describiendo las alteraciones de la densidad ósea y revisamos imágenes radiológicas con alteraciones de la densidad ósea de las patologías más frecuentes. Gracias por tu atención. Si tienes dudas o preguntas, no dudes en escribirme. En la próxima clase del curso básico de imágenes del sistema musculoesquelético discutiremos el diagnóstico de las fracturas y luxaciones. Si quieres leer más sobre el tema, te recomiendo estos artículos. Comparto los recursos que he usado en el diseño de esta presentación. Nos encontramos en la próxima clase.